Buenos días, hermanos. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, hermanos. Libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Proverbios 29, 18. Dice así, hermanos: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Hagamos una oración, hermanos. Padre, muchas gracias por esta mañana. Gracias por concedernos estudiar tu palabra, Señor. Te pido que vengas a hablarnos tú, que vengas a ministrarnos, Señor. Haznos entender tu palabra, Padre. Yo pongo todo en tus manos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. El texto dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Y esta parte de este versículo es el que quiero tomar como título de este tema. Sin profecía el pueblo se desenfrena. El contexto de este pasaje, hermanos, es el verso 17. Dice: corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Este versículo 17 nos presenta la clave, el secreto para tener una familia funcional, para tener hijos que respeten a sus padres, hijos que honren a sus padres, hijos que obedezcan a sus padres, hijos que amen a sus padres. ¿Quién no quiere eso? Pero ¿cuál es la clave para tener unos hijos obedientes, sujetos, unos hijos respetuosos, que aman a sus padres? Dice: corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Esa es la clave, la corrección. Corregir es enderezar lo que se va torciendo, lo que se va saliendo del camino, es instruirlo, enseñarle. Corregir también implica poner reglas, poner o establecer mandamientos en el hogar. Cuando los hijos crecen bajo el cuidado de sus padres, en disciplina, cuando los hijos crecen instruidos por sus padres en los mandamientos de Dios, en las ordenanzas de Dios, en la palabra de Dios, esos hijos van a ser personas que honren a sus padres. Esos hijos van a honrar a sus padres, es decir, los van a amar, los van a servir, los van a respetar, los van a obedecer. Pero porque los padres se aplicaron en instruirlos conforme a la palabra de Dios, en enseñarles los mandamientos de Dios, en establecer reglas y disciplina en el hogar. ¿Cuál fue el resultado? Un ambiente amoroso en el hogar, un ambiente de paz, un ambiente de respeto, un ambiente deseable en el hogar. Y eso no falla, eso es así. ¿Por qué hay tantos problemas en los hogares? Pues porque los padres no crían a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, porque no los instruyen, porque no les enseñan los caminos de Dios, la palabra de Dios, el temor de Dios. Pero cuando en una familia se respeta la palabra de Dios, se obedece a la palabra de Dios, los hijos crecen honrando a sus padres, y en ese hogar se respira un ambiente de paz, de amor, de felicidad, un ambiente de respeto. Muchas familias gozan de una verdadera paz en el hogar, de un verdadero amor, de una verdadera felicidad en el hogar, porque pusieron en práctica los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios, las indicaciones de Dios. Y una vez que el autor de Proverbios nos da la clave para que haya hogares felices, tranquilos, en paz, procede ya no a abordar el tema de poner en práctica los mandamientos de Dios en un hogar, sino en todo un pueblo, en toda una comunidad.
Dice, volvemos a leer el verso 18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Primero quiero aclarar que profecía aquí no se refiere al don de profecía, no se refiere a un mensaje profético, es decir, no se refiere a un mensaje predictivo, un mensaje que se da y que va a tener su cumplimiento posteriormente, en el futuro. No se refiere a eso, sino que se refiere a la exposición de la palabra de Dios, a la exposición del mensaje de Dios. Y está diciendo, cuando en una comunidad, cuando en un pueblo, cuando en una ciudad, cuando en un estado o en un país no se predica fielmente la palabra de Dios, no se exponen los mandamientos de Dios, no se enseñan las ordenanzas de Dios, los mandatos de Dios, las leyes de Dios, dice, las consecuencias va a ser que ese pueblo va a vivir desenfrenado. ¿Qué significa que un pueblo viva desenfrenado? Pues que no va a haber límites, va a haber delincuencia, va a haber asaltos, robos, violaciones, asesinatos. Va a ser un pueblo ingobernable. En cada ciudad, en cada pueblo, en cada estado, en cada país, las autoridades buscan poner orden. Ese es el deseo de las autoridades, que no haya delincuencia. Bajar los índices de inseguridad, bajar los índices de delincuencia. Pero qué difícil para bajar los delitos. Literalmente el pueblo, la comunidad, la ciudad, el estado, el país, pues parece desenfrenado. Parece incontenible la maldad. Cuando no es una cosa es otra. Cuando aparentemente van bajando los niveles de ciertos delitos, se incrementan otros. Y pareciera que tapan un bache y se abren 3. Y tapan 3 y se abren 10. Y no hay freno, parece. No hay quien pueda frenar la maldad. No hay quien pueda parar la maldad. La maldad cada día va en aumento. La maldad cada día se multiplica. ¿Cuál es el problema? Sin profecía, sin la predicación clara, directa y fuerte del mensaje de Dios, el pueblo se va a desenfrenar. Lo que va a hacer que se frene la maldad no son estrategias humanas, no es a través de formas y medios humanos, es a través de la exposición de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Es hablando la palabra de Dios, hablando sobre lo que a Dios le agrada y sobre lo que a Dios no le agrada. Hablando con franqueza, con valor, con osadía, con arrojo, los mandamientos de Dios. Eso sí va a frenar la maldad. Eso sí va a bajar los índices delictivos. Eso sí va a parar la delincuencia. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Se deja de predicar el verdadero mensaje de Dios. Se deja de hablar la verdadera palabra de Dios. Se deja de enseñar la verdadera doctrina de Dios. Y la maldad se multiplica. Y la maldad se aumenta. Es por eso, hermanos, que todos los predicadores, ministros, pastores, siervos de Dios, son llamados a ser fieles en la predicación de la palabra de Dios, a no diluirla, a no rebajarla, a no mezclarla, a no sustituirla. Los predicadores son llamados por Dios a que no busquen agradar a los hombres, que no busquen agradar a las personas con el mensaje de Dios. El mensaje de Dios no está diseñado para acariciar los oídos de las personas. El mensaje de Dios no está diseñado por Dios para que agrade a los hombres. El mensaje de Dios está diseñado por Dios para convertir a los hombres de su mal camino. Pero para que ese propósito se cumpla, la palabra redarguye, la palabra inquieta, la exposición de la palabra de Dios hace sentir muy mal al pecador, lo hace sentir sucio, vacío, miserable, perdido, condenado. Pero ese efecto de la palabra
lleva al pecador a un verdadero arrepentimiento, a dejar su maldad, a dejar su pecado, a convertirse a Dios. Pero cuando los predicadores fallan en la exposición de la palabra, cuando los predicadores fallan en la transmisión del mensaje de Dios, los resultados son letales. Los resultados es ruina, destrucción. Los resultados son quebrantamiento, son lágrimas, condenación eterna. Muchos predicadores que les preocupa mucho agradar a sus oyentes, a sus congregantes, darles por su lado, acariciar sus oídos, darles un mensaje agradable, darles un mensaje halagüeño, que prefirieron quedar bien con los hombres, agradar a los hombres. Esos predicadores van a estar en el infierno, porque fallaron en la transmisión del mensaje de Dios, porque fallaron en la predicación del mensaje de Dios. Es por eso que en el presente vivimos, hermanos, en una terrible crisis espiritual. El cristianismo está en crisis. Hoy en día casi ya no se diferencia entre el que es cristiano y el que no es cristiano, porque los dos hablan igual, porque tanto el cristiano como el impío hacen lo mismo, viven de la misma manera, practican lo mismo, tienen las mismas metas, las mismas intenciones. Por ejemplo, el que no conoce a Dios es liberal en su forma de ser, muy liberal, muy libertino. Se deja crecer el cabello, se hace rastras, se hace trenzas, pero el cristiano también hace lo mismo, Muchas mujeres cristianas visten igual que las impías. La impía se pone blusas muy escotadas y la mujer cristiana también. La mujer impía utiliza faldas muy cortas, muy arriba de la rodilla. Utiliza minifalda. La cristiana viste de la misma manera. El impío se tatúa y el llamado cristiano también se tatúa. El impío maldice y el cristiano también maldice. El impío dice mentiras y el que se llama cristiano también dice mentiras. El impío es amargado, se amarga y el que se llama cristiano también vive una vida muy amargada, llena de odios y de rencores. Pero ¿por qué esta crisis espiritual? ¿Por qué esta crisis en el cristianismo? Porque los predicadores dejaron de transmitir fielmente el mensaje de Dios. Dejaron de transmitir fielmente la palabra de Dios. Diluyeron la predicación del evangelio. La mezclaron con ideas humanistas. Rebajaron el evangelio para ponerlo al gusto del cliente. Por eso Dios llama a los predicadores a que sean fieles en transmitir el mensaje de Dios. Veamos varios textos. Primera de Timoteo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, hermanos. Primera de Timoteo 4, versículo 6 y versículo 11. Dice así. Primera de Timoteo 4, 6 y 11. Dice así. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquí Pablo le está llamando a Timoteo. Timoteo era un predicador y le está diciendo, si enseñas fielmente la palabra de Dios, vas a ser un buen ministro. Lo que le está diciendo es, pero no lo rebajes, no lo mezcles, no lo diluyas, no lo contamines. Predícalo puro así como está. Habla la verdad. Pareciera que le dice que no te importe agradar a los hombres. Tú habla la verdad. Ahí en el verso 11 le dice, esto manda y enseña. Está hablando del verdadero evangelio. Le está diciendo, ordena que así se hable la palabra. Ahí mismo, 1 Timoteo 5:21. 1 Timoteo 5:21. Dice así. 1 Timoteo 5:21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No haciendo nada con parcialidad, que guardes estas cosas. La idea es, nuevamente, lo está llamando ¿a qué? A que valore la palabra, a que atesore la palabra, a que defienda la palabra, a que hable la palabra, tal y como está escrito. Ahí mismo, 1 Timoteo 6:3. 1 Timoteo 6:3. 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido.
está advirtiendo que si alguien no se alinea, no predica como Cristo mandó y ordenó y estableció, dice, está envanecido, está mal. Verso 14, ahí mismo, 1 Timoteo 6:14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. O sea, que seas intachable, que como predicador seas intachable, que seas íntegro, puro, que prediques bien la palabra, que hables el mensaje de Dios tal y como está escrito. Segunda de Timoteo 1:12, Segunda Timoteo capítulo 1 verso 12 al 14. Segunda Timoteo 1, 12 al 14. Dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, y la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Cuál es el buen depósito? El Evangelio. Guárdalo, dice. Cuida la palabra. No la vayas a mezclar, no la vayas a diluir. Ahí mismo, capítulo 2, verso 15, 2:15. Estamos en segunda de Timoteo 2:15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia, con alto sentido de responsabilidad, con esfuerzo, con dedicación, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Le dice: pon todo tu empeño para que seas un buen obrero, un buen predicador, que te esmeres, que pongas todo sentido de responsabilidad, todo esfuerzo, toda dedicación, todo esmero, toda diligencia para predicar conforme está escrito en la palabra, para hablar conforme a Dios. Allí mismo, 2 Timoteo 3, 14 y 15, 2 Timoteo 3, 14 y 15, dice así. 2 Timoteo 3, 14 y 15. 2 Timoteo 3, 14 y 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Persiste, le dice, es decir, mantente firme en lo que has aprendido, en lo que has entendido, en la palabra de Dios. Ahí mismo, 2 Timoteo 4 del 1 al 5, 2 Timoteo 4 del 1 al 5 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y en su manifestación y en su reino. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No filosofía de hombres, no ideas humanas, no ideas de hombres. No, predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ve cómo empieza el pasaje. Te encarezco, te encargo, te encomiendo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué llamado le hace Dios a los predicadores? Porque es la exposición de la palabra íntegra, pura de Dios, la que va a hacer que haya paz, que haya tranquilidad, que haya armonía, que haya amor en un pueblo, en una iglesia, en el cristianismo. ¿Qué llamado le hace Dios a los predicadores? Ahí Tito 1:9, Tito capítulo 1 verso 9, Tito 1:9, Tito capítulo 1 verso 9 dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer
a los que contradicen. Aquí Pablo le está diciendo a Tito que encargue la predicación a hombres que sean capaces de retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y ese es el llamado a los predicadores, es la exhortación a todos los predicadores, que sean retenedores de la palabra fiel. Pero muchos predicadores han traicionado la palabra, han comprometido el evangelio, lo han rebajado, lo han diluido, lo han mezclado. No lo predican como está escrito, porque se les va la gente. No lo predican claro, directo y fuerte, porque se les vacía la iglesia. Mucha gente quiere que le acaricien los oídos. No quiere oír que le digan que está mal, que tiene que arrepentirse, que tiene que convertirse, que tiene que dejar el mundo, el pecado, la impiedad. No quieren escuchar eso. Por lo tanto, muchos predicadores, esa es la causa por la cual no son retenedores de la palabra fiel. No son guardianes de la verdad. No son verdaderos voceros de Dios. No son mensajeros fieles de Dios. Porque tuercen el evangelio, tuercen el mensaje de Dios. Ahí en Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Claro que hablar de acuerdo a la sana doctrina tiene un precio. Tiene un precio muy alto. Pero esa es la misión de los predicadores. Es la responsabilidad de los predicadores. Ahí, si volteas conmigo al verso 7, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Porque hoy en día, hermanos, el evangelio, el mensaje de Dios se predica en medio de chistes. Muchos predicadores están más preocupados por qué broma, qué chiste van a decir en el desarrollo de su mensaje el próximo domingo. Eso está prohibido por Dios. Porque si la gente quiere reírse, pues que se vaya al circo. Ahí la van a hacer reír. El evangelio no es para hacer reír a la gente. El evangelio es para edificar la fe de los cristianos, para consolar, para animar. El evangelio es para confrontar al pecador, para redarguirlo, para que se convierta a Dios. Pero el evangelio no es bromas, no es chistes, no está diseñado para hacer reír a la gente. Pero muchos predicadores, su meta, su objetivo es que la gente ría en el desarrollo del sermón, que rían a carcajadas, tener riendo a su auditorio. Esa es su satisfacción. Cuando Jesús predicaba, mucha gente salía llorando, porque eran confrontados por el mensaje de Dios. Cuando el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pedro, el apóstol Juan predicaban, mucha gente salían bajo terrible convicción de pecado, llorando, quebrantados. Los mensajes de ellos no hacían reír a carcajadas a la gente. Pero muchos predicadores, sus reuniones de domingo parece que es un circo. Por eso la orden es, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, porque el evangelio es muy serio, porque el mensaje de Dios no es broma, no son chistes, el mensaje de Dios es muy serio. Si tú no lo tomas en serio, tú vas a enfrentar las consecuencias. Por eso el predicador tiene que hablar con responsabilidad, con autoridad, tiene que ser claro, directo y fuerte. Por eso el predicador tiene que decir las cosas como son. Ahí en Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Dice, insiste con firmeza, para que los que creen procuren ocuparse en buenas obras. El evangelio, la predicación del evangelio llama a los hombres a comprometerse con Dios. Una persona que diga que se ha convertido, pero vive un cristianismo light, sin compromisos, su cristianismo es falso. El cristianismo es comprometerse con Dios y con su obra. Comprometerse con la palabra de Dios. Es obedecer los mandamientos de Dios. Sujetarse a los mandamientos de Dios. Poner en práctica los mandamientos de Dios. Eso es el cristianismo. Vivir para Dios. Ya no vives para ti. Vives para Dios, para agradar a Dios. Eso es el cristianismo. La persona se entrega al Señor Jesucristo para
agradarlo a Él, servirlo a Él, amarlo a Él. Ahora, hermanos, ¿qué pasa cuando los predicadores no cumplen con esta misión? Cuando rebajan el evangelio, diluyen la palabra, acomodan el mensaje de Dios al gusto de la gente. ¿Qué pasa? Dice allí, hermanos, en Jeremías 7:28, Jeremías 7:28. Si volteas conmigo a Jeremías capítulo 7, verso 28. Jeremías 7:28. Jeremías 7:28 dice: les dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. ¿De qué está hablando este pasaje? De un juicio contra Judá, un castigo de parte de Dios contra Judá. ¿Y por qué los iba a castigar? ¿Y por qué venía ese juicio? Porque no quisieron escuchar la voz de Dios. Pero el mayor problema fue porque los predicadores de ese tiempo no querían problemas, no querían incomodar a la gente, no querían hacer sentir mal a la gente. Ahí en Jeremías 23:9, Jeremías 23:9, Jeremías 23:9, dice así, Jeremías 23:9 hasta el 11, dice así: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. ¿Por qué Dios está acusando, está señalando una tremenda crisis espiritual en el pueblo de Dios? Una devastación moral, una depravación moral impresionante dentro del llamado pueblo de Dios. No de los impíos de allá afuera, sino dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque dice, porque tanto el profeta, dice el verso 11, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Eso es lo más triste, terrible y espantoso. Que muchos pastores no están convertidos, son impíos, practican el pecado, andan en las obras de la carne, son egoístas, son hipócritas, son de doble cara. Y tanto el sacerdote como el profeta son impíos. ¿Qué se espera del pueblo? Si ven el ejemplo, si están viendo cómo se conduce el ministro, el pastor, el predicador, que es un tibio, un cobarde, un mediocre, un impío, un mundano, ¿qué se espera del pueblo? Pues que también viva de la misma manera. Y hoy en día hay una inmoralidad rampante en el llamado cristianismo. Hay fornicación, hay adulterio, hay pornografía, hay homosexualismo, hay lesbianismo en el llamado pueblo de Dios. Hay una inmoralidad rampante, espantosa, terrible. Se dejó de predicar el mensaje de Dios. Porque se dejó de predicar el mensaje de Dios. Por eso, porque los mismos pastores son impíos. Los líderes religiosos son mundanos. No son santos, íntegros, puros, consagrados a Dios. Pues el pueblo está como está. Ahí mismo en el verso 14, estamos en Jeremías 23:14. Jeremías 23:14 dice: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Lo vuelvo a leer porque el pasaje está hablando por sí mismo. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Los profetas cometían adulterios. O sea, los ministros, los predicadores, los pastores cometían adulterios. Y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Claro, si el ministro andaba en adulterio, ¿cómo iba a reprender el pecado? Al contrario,
Él mismo fortalecía la mano de los malos, o sea, los animaba, los justificaba. No, pues sí, hermano, es que está muy difícil. Es que es imposible vivir santamente, rectamente, íntegramente, es imposible. Andamos en la carne. Fortalecía las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Qué triste, hermanos. Qué terrible es esto. Ahí mismo, Jeremías 23, 16 en adelante. Jeremías 23, verso 16 al verso 18. Jeremías 23, 16, 18 dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Aquí ahora Dios mismo le dice al pueblo, no escuches a los falsos pastores. Ellos dicen que Dios les habló, no es cierto. Hablan visión de su propio corazón, te dan por tu lado. Te están dando por tu lado, te están acariciando los oídos. No te llaman a un verdadero arrepentimiento, no te llaman a un cristianismo radical, no te señalan tu pecado, no te dicen que dejes la impiedad, la mundanalidad, la música mundana. No te hablan en contra del pecado. Les dice Dios a la gente: no los escuches. ¿En cuántos lugares, hermanos, en cuántas iglesias, denominaciones evangélicas, cristianas, Dios le está diciendo a la gente: no escuches a este pastor, te está dando por tu lado, no reprende tu pecado, no señala tu pecado, sus mensajes no te inquietan, no te incomodan, no te redarguyen, no te llaman a un verdadero arrepentimiento, no te llaman a vivir un cristianismo radical? Qué terribles son las consecuencias cuando los ministros, cuando los pastores rebajan el evangelio, adulteran el evangelio, acomodan el mensaje de Dios al gusto de la gente. Ahí Lamentaciones 2.14, si volteas conmigo. Lamentaciones 2.14. Lamentaciones 2.14. Lamentaciones 2.14. Lamentaciones 2.14 dice: Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Esto es lo más terrible, hermanos. Aquí Dios está culpando a los profetas, a los ministros, a los pastores, de que el pueblo haya sufrido una terrible calamidad, un tremendo juicio espantoso. Les dice: porque los predicadores no descubrieron tu pecado, no te quisieron llamar al arrepentimiento, no te mostraron que con Dios hay que ser radical, que el cristianismo es una vida radical, que si te llamas cristiano no puedes ser mundano, no puedes practicar el pecado, que a Dios le agrada una vida justa, recta, santa, apartada de toda maldad. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. ¿Por qué mucha gente está atrapada en sus pecados, está esclavizada en sus pecados? Porque los pastores nunca las llamaron al arrepentimiento, a un cristianismo radical. Jueces 21:25. Jueces 21:25. Jueces capítulo 21 verso 25 dice así. Jueces 21:25. Jueces 21:25 dice: En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo vuelvo a leer. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hubo una ausencia de la palabra de Dios, no de sacerdotes, no de predicadores, no de ministros, no de siervos de Dios, no de pastores. No, de eso no había una ausencia. En Israel siempre hubo muchos predicadores. Israel siempre tuvo muchos siervos de Dios, muchos ministros, muchos sacerdotes, muchos pastores. Pero, ¿qué era lo que brillaba por su ausencia? ¿Qué era lo que escaseaba? El verdadero mensaje de Dios. Y cuando escaseó el mensaje de Dios, cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Escaseaba la palabra de Dios. Ahí en 1 de Samuel 3.1. 1 de Samuel 3.1. Dice así, primer libro de Samuel 3.1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová
escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Pero pues sí, había muchos sacerdotes, había muchos profetas, pero no predicaban la palabra de Dios, predicaban sus ideas, rebajaban el mensaje de Dios, diluían el mensaje de Dios, adulteraban el mensaje de Dios, mezclaban el mensaje de Dios con sus propias ideas. Pero la verdadera palabra de Dios, la sana doctrina, el verdadero mensaje de Dios escaseaba. Y eso, así estamos hoy en día. Por donde quiera hay iglesias cristianas, por donde quiera. Hay ciudades que en una colonia hay 4 o 5 iglesias cristianas, en una sola colonia. Pero lo que escasea es la verdadera palabra de Dios, el verdadero mensaje de Dios, la verdadera doctrina de Dios. Eso es lo que escasea. Predicadores abundan, iglesias abundan. Lo que no abunda es el verdadero mensaje de Dios. ¿Y qué viene como consecuencia? Destrucción, ruina, devastación. Porque es la palabra de Dios la que hace que la gente pueda experimentar a Dios, tener paz en sus corazones, vivir bien delante de Dios y con su prójimo también. Oseas 4:6. Si volteas conmigo al libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero cada día de reunión iban a la sinagoga. Cada día señalado para estar en la sinagoga, allí estaban los sacerdotes enseñando entre comillas la palabra de Dios. Pero el verdadero mensaje era el que escaseaba. Y el pueblo se quedó sin el verdadero conocimiento de Dios, sin el verdadero conocimiento de la palabra de Dios, sin el verdadero conocimiento del mensaje de Dios. ¿Y qué vino? Destrucción. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Querido amigo, amiga que me escuchas, hermano, hermana, ama la palabra. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Vas a perder los límites, vas a brincarte las barreras y te vas a ir tras el pecado, tras la carne, tras los placeres de este mundo, tras los placeres que el diablo te está ofreciendo. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Ama la palabra de Dios, hermano, hermana, porque no todo lo que se llama cristianismo en este tiempo es cristianismo. No todo. La gran mayoría de los que se llaman cristianos sencillamente no lo son. La gran mayoría de iglesias cristianas no están predicando el verdadero evangelio. Están predicando un mensaje al gusto del cliente. Predican un mensaje muy cuidadoso para no herir susceptibilidades, para no lastimar los sentimientos de las personas, para no perder miembros. No se vaya a ir el que más diezmo da. Esa es la preocupación de muchos predicadores. No de exponer de una manera claro, directo y fuerte, sino de una manera que agrade a las personas. Es tan tremenda la crisis, hermanos, en el cristianismo actual, que es impresionante ver cómo cuando se convierten grandes famosos en el mundo, grandes artistas, inmediatamente les dan un ministerio. Cuando dizque se convirtió Ricardo Montaner, por ejemplo, inmediatamente le dijeron: ponte a cantar cantos cristianos, a ministrar. Eso no dice la Biblia que así tenga que ser. La Biblia está en contra de eso. Cuando se convierte aparentemente Juan Luis Guerra, luego, órale, a predicar, a dar tu testimonio. Cuando dizque se convierte Thalía, órale, luego, a ministrar. Cuando se han convertido los grandes actores de Hollywood, luego los ponen como pastor. Por eso hay una terrible crisis. Por eso las cosas están muy mal en el cristianismo. Porque no se está respetando las indicaciones de Dios. La Biblia dice ahí en 1 Timoteo 3:6, por ejemplo. Primera carta a Timoteo 3:6. 1 Timoteo capítulo 3, verso 6. 1 Timoteo 3:6. 1 Timoteo 3:6 dice: no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Te dice: no pongas a predicar a un neófito. ¿Quién es un neófito? Un recién convertido, que no tiene experiencia, que no tiene conocimiento, que todavía hay que evaluar si su conversión realmente es genuina, verdadera, real. Todavía se tiene que evaluar por un buen tiempo.
No lo puedes poner a predicar inmediatamente. No lo puedes poner a ministrar inmediatamente. Lo prohíbe la Biblia. No un neófito, porque se va a envanecer. Lo va a atrapar el diablo, si es que de veras se convirtió. Pero sin embargo, las cosas están tan mal que no les importa lo que dice la Biblia. No les interesa. Por eso hay una terrible crisis en el cristianismo. Porque los que ministran, los grandes grupos de alabanza, los famosos grupos cristianos que hacen impresionantes conciertos que llenan estadios, muchos de ellos son impíos. Nunca se convirtieron. Nunca tuvieron una experiencia real con Dios. Y así están ministrando. Y así hacen grandes conciertos. Triste y terrible. Por eso el pueblo está desenfrenado. Por eso el pueblo cristiano está desenfrenado. Cada quien hace lo que quiere. Vive como le viene en gana. No hay orden. No hay disciplina. No hay límites. Muchos cristianos toman. Muchos cristianos fuman. Maldicen. Roban. Andan en las obras de la carne. Está desenfrenado el pueblo. El pueblo está desenfrenado por causa de que los líderes, los predicadores, comprometieron el evangelio, rebajaron el evangelio, acomodaron el evangelio, lo hablaron y lo predicaron de acuerdo al gusto del cliente, de acuerdo al gusto de las personas. Termina diciendo Proverbios 29:18. Termina diciendo Proverbios 29:18. Proverbios 29:18 termina diciendo: mas el que guarda la ley es bienaventurado. Mas el que guarda la ley. ¿Quieres que Dios te bendiga? Que bendiga tu vida, bendiga tu matrimonio, bendiga tu familia, bendiga tus hijos. ¿Quieres que Dios te bendiga? Guarda la ley. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. La palabra bienaventurado quiere decir 1000 veces bendecido. Quiere decir extremadamente bendecido. Quiere decir impresionantemente bendecido. Quiere decir grandemente bendecido. ¿Quién no quiere la bendición de Dios? ¿Quién no desea, quién no anhela ver la bendición de Dios sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre su casa, sobre su familia, aún sobre su negocio? ¿Quién no quiere ver la bendición de Dios? La bendición de Dios es muy codiciada, muy deseada, pero la bendición de Dios tiene un costo, tiene un precio. Para que Dios te bendiga, tienes que amar la ley de Dios. Te tiene que importar la ley de Dios. Te tiene que interesar los mandamientos de Dios. La palabra guardar significa hacer. La palabra guardar significa hacer, poner en práctica. Mas el que hace, el que vive, el que pone en práctica la ley de Dios, sobre él viene la bendición. Sobre él viene la bendición. ¿Quieres que Dios te bendiga? Estamos empezando un año, hermanos, 2025. ¿Quieres que Dios te bendiga en este año? Que las cosas cambien en tu vida, que las cosas cambien en tu familia para bien, que las cosas cambien en tu matrimonio, que venga bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos. ¿Quieres tú la bendición de Dios? Sométete a la ley de Dios. Sométete a la palabra de Dios. Obedece cada mandamiento que Dios te da. No pongas pretextos, excusas, justificaciones, porque ante Dios no hay pretexto que valga. Tus justificaciones pueden ser muy convincentes a los hombres. Tus justificaciones, tus pretextos, tus excusas pueden ser muy convincentes a los que las escuchen, pero ante Dios no tienes justificación. Dios te pide que vivas conforme a su palabra, que vivas conforme a sus mandamientos, que guardes la ley de Dios y Dios te va a bendecir. Dios va a estar contigo. Termino leyendo 4 pasajes. El primero, Josué 1:8. Josué capítulo 1, Josué 1:8. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo vuelvo a leer: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, para que lo pongas en práctica, para que lo vivas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, sin pretextos, sin justificaciones. Hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora vamos al Salmo 1, libro de los Salmos, capítulo 1. Libro de los Salmos, capítulo número 1, hermanos. Versículos del 1 al 3. Salmos 1 del 1 al 3.
Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quién va a ser prosperado? ¿Quién va a ser bendecido? El que anda en la ley de Dios, el que se deleita en la ley de Dios, el que pone en práctica la ley de Dios. Deuteronomio 28, Deuteronomio capítulo 28, hermanos. Deuteronomio 28, del 1 al 3. Deuteronomio 28, del 1 al 3. Dice así: Deuteronomio 28, del 1 al 3. Deuteronomio 28, del 1 al 3 dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Dónde está la clave? Amar la palabra como está escrita. Guardar los mandamientos de Dios. Vivir conforme a la palabra de Dios. Poner en práctica, hacerla conforme a la palabra de Dios. Y ahí mismo en Deuteronomio 28, hermanos, verso 15 y 16 dice: Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito tú en el campo. Hay muchas personas que les va muy bien en la vida, económicamente hablando, materialmente hablando. Lo que no tienen es la bendición de Dios. Pareciera que la maldición de Dios está sobre ellos. Sus hijos se fueron a las drogas, sus hijos andan en inmoralidades, en vicios, sus matrimonios llenos de problemas, no hay paz en el hogar, pero tienen dinero y tienen muchos bienes, muchas propiedades. Lo que no tienen es paz. La paz es una bendición de Dios. Lo que no tienen es amor. El amor es una bendición de Dios. Lo que no tienen es tranquilidad. La tranquilidad es bendición de Dios. Estas cosas no se pueden comprar con dinero. Muchas cosas puedes adquirir con dinero, pero las cosas más importantes de la vida, esas no las puedes comprar con dinero. ¿Dónde venden la felicidad? ¿Dónde venden el amor? ¿Dónde venden la paz? No hay un lugar donde te vendan eso. Esas cosas son bendición de Dios, que solo las da Él a los que guardan sus mandamientos, los que aman su palabra. Termino diciéndote, querido hermano, hermana, no ames una predicación halagüeña que te acaricie los oídos, que te dé por tu lado. No ames un evangelio rebajado, diluido, mezclado, acomodado al gusto del cliente. Ama el verdadero mensaje. Ese mensaje que te señala tu pecado, ese mensaje que te llama al arrepentimiento, ese mensaje que te presenta que ser cristiano es vivir radicalmente, apartarte de toda impiedad, de toda mundanalidad. Ama ese mensaje, porque ese es el mensaje que va a traer como fruto, como consecuencia, bendición de Dios sobre tu vida. Proponte que este año que empezamos, el 2025, hoy es nuestro primer domingo de año, 5 de enero del 2025. Proponte este año a vivir conforme a la palabra de Dios, a amar a Dios, a servir a Dios, a buscar a Dios, y Él va a estar contigo. Van a venir tempestades sin duda alguna, van a venir aflicciones, van a venir problemas sobre tu vida, pero Dios va a estar contigo, y tú vas a ver su mano, y tú vas a ver su poder sobre ti, y tú vas a ver su ayuda, y tú vas a ver su favor, a pesar de que pudieran venir sobre ti luchas, ataques, aflicciones, tristezas, pero ahí va a estar Dios para bendecirte, ahí va a estar Dios para ayudarte, ahí va a estar Dios fielmente contigo, en las buenas y en las malas. Ama los mandamientos de Dios, vive los mandamientos de Dios,
y Dios te va a honrar y te va a ayudar en todas las cosas. Cerramos nuestros ojos, hacemos una breve oración para concluir. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Todo mundo desea tus bendiciones, tu ayuda, tu gracia, tu favor, pero no todos quieren sujetarse a tus mandamientos. No todos quieren obedecer tu palabra. No todos quieren, Señor, vivir conforme a tus mandatos, conforme a tus ordenanzas. Queremos decirte que aquí estamos nosotros. Nosotros sí queremos vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Danos tu gracia, danos tu poder. Queremos poner en práctica tus mandamientos, tus ordenanzas, tus estatutos. Queremos vivir conforme a tu ley. Oh, bendito Dios. Vivimos tiempos donde el verdadero mensaje brilla por su ausencia. Queremos nosotros predicar el verdadero evangelio, tal y como está escrito. Queremos nosotros realmente ser tus voceros. Queremos transmitir el mensaje tal y como está escrito, Señor. Oh, bendito Dios. Nosotros queremos tu presencia. Queremos tu presencia en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Queremos tu bendición. Por eso te decimos que nosotros sí queremos vivir conforme a tus mandamientos. Ayúdanos, por favor, porque ante ti no hay excusas, no hay pretextos, no hay justificaciones, no hay nada que valga, Señor. Padre, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, danos tu gracia. Por favor, te lo ruego y te lo suplico que así sea, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Qué bendición viene sobre aquellos que aman tu palabra, que valoran tu palabra, que guardan tu palabra, que viven conforme a tu palabra. Qué bendición, Señor. Verdaderamente son bienaventurados los que guardan la ley. Gracias, Señor, por habernos hablado. Gracias por tu palabra. Gracias por todo, Señor. Muchas gracias por habernos hablado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Eso es todo, hermanos.
La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.